Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Ya está vía la plataforma Zoom nuestro invitado para esta audiencia del día de hoy. Se trata de Juan de la Cruz. Él es historiador y vamos a hablar con él de temas interesantes, sobre todo hoy, que es 14 de junio, un aniversario más de la expedición del 14 de junio por Constanza Maimón y Esther Hondo. Don Juan, buenas tardes. Un placer tenerle aquí en el tribunal. Un placer para mí estar con todos ustedes. ¿Qué significa para los dominicanos esta fecha de hoy, 14 de junio? Podemos decir que el 14 de junio significa el inicio del fin de la dictadura de Trujillo. ¿Por qué decimos el inicio del fin? Porque aunque esta gesta militarmente no significó una derrota para el dictador, sin embargo, las consecuencias de este hecho sí iniciaron o dieron inicio al fin de la dictadura, sí, por la forma cruel en que el dictador trató a los expedicionarios. Y esto fue visto por los distintos medios de comunicación por parte de la población de entonces y sobre todo la juventud de entonces, que vio en estos expedicionarios a personas dispuestas a entregarlo todo en aras de la libertad, en aras de lograr la democracia anhelada por gran parte del pueblo dominicano. Bien, maestro, cuando vamos a la historia 63 años atrás y lo comparamos con lo que fue ese 31, 30 de mayo, esa noche del 1961, ¿cree usted que, como bien dice, no hubiese existido esa noche sin esa primera expedición y sí sirvieron de parámetros en ese gesto para que los héroes de esa noche de mayo tomaran esa acción? Sin duda alguna que podríamos decir que la expedición del 14 de junio al 20 de junio, porque fue en esos 2 días sí, que se produjo la expedición, el 14, aterrizó el avión C-46 Curtis en lo que se conoce como Constanza. Y el 20 desembarcaron la lancha Carmen Elsa en Maimón y la lancha Tinima en Esther Hondo el día 20. Esos tres frentes fueron muy importantes para despertar en la población la idea de que Trujillo no era infalible, no era invencible. Y esto porque prácticamente fueron 198 expedicionarios los que en total llegaron a nuestro país por esa vía, por la vía aérea el 14 y por la vía marítima el 20. Y todo ese proceso llevó a que la juventud de entonces, que se venía organizando de manera, vamos a decir, en núcleos, en distintas provincias, en distintos municipios del país, viera en esos jóvenes que desembarcaron por esas vías un elemento de motivación para continuar la lucha por la democracia, la lucha por la libertad. Aunque apenas sobrevivieron 5 personas de las 198 que llegaron a nuestro país, sin embargo, la manera cruel en que el dictador procedió al torturar a los sobrevivientes en las ergástulas de la dictadura, sobre todo en la cárcel La 40, que estaba ubicada en lo que hoy es la iglesia San Pablo Apóstol, que está situada hoy día en lo que es la avenida de los Mártires, esquina Juan Alejandro Ibarra, en Cristo Rey.
así como también en la cárcel del kilómetro 9 de la carretera Mella, próximo a la Charles de Gaulle, y asimismo en la base aérea de San Isidro, que era la base donde estaba la Fuerza Aérea Dominicana, que dirigía en ese momento el hijo del dictador, Ramfis Trujillo, demostraron que este gobierno era un gobierno que no estaba dispuesto a tratar de forma humana, con respeto de los derechos humanos, a estos expedicionarios. Y entonces esa juventud actuó en consecuencia meses después de lo que fue esta expedición y empezaron a estructurar un movimiento sumamente importante que le hizo honor a estos héroes y mártires, y por eso se autodenominaron Movimiento Revolucionario 14 de Junio, liderado por un importante abogado político dominicano llamado Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo Tavares Justo. Profesor, hay un aspecto que me gustaría que tocáramos con relación a esta raza inmortal del 14 de junio, los 198 expedicionarios, y es que, ¿qué acontece? Que en la enseñanza dentro de la currícula de nuestras escuelas en materia como historia, la parte que tiene que ver con ciencias sociales, no se profundiza la grandeza y el impacto que tuvo yo creo que se puede decir que ellos estaban conscientes que venían a entregar su sangre, pero aún así lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que desde su perspectiva, ¿por qué no se enseña la trascendencia e importancia de este movimiento? Sin duda alguna tiene que ver con el hecho de que nuestro sistema educativo dominicano tiene necesariamente que ser reformado, incluso en lo que es la enseñanza de la historia. En los últimos años se ha venido disminuyendo la carga que tiene la materia de historia dominicana, cuando lo que se debiera hacer es aumentar la cantidad de horas e incluso en el currículum integrar este elemento de la historia contemporánea como un elemento adicional a lo que es la historia colonial, a la historia republicana. Es decir, se debiera incluir una asignatura que trabaje básicamente toda esa parte de la historia reciente de nuestro país. Pero al contrario, lo que se hace es que se ha disminuido la cantidad de horas que se da de historia, se le mezcla con sociología, con antropología, con cívica, y entonces esto hace que no se pueda trabajar profundamente todos estos elementos de la historia reciente de la República Dominicana para que la generación joven pueda conocer a profundidad la impronta que tuvieron estos hechos, la importancia de estos hechos en lo que es la República Dominicana que hoy vivimos. Entonces es necesario que el Ministerio de Educación, que ha estado haciendo un trabajo muy importante por la denominada Cátedra Ciudadana, recupere esta historia reciente y la ponga a disposición de las distintas escuelas del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, y que igualmente hagan las universidades en lo que es el nivel universitario, para que así podamos tener una juventud más acorde con lo que son los procesos recientes que ha vivido nuestro país. Profesor, no hay duda que en ese mismo aspecto hemos fallado muchísimo, sobre todo en esa parte de la educación a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en las universidades también, porque llegan precisamente a las universidades vacíos, sin ningún tipo de conocimiento de estos hechos tan trascendentales para la República Dominicana. Recuerdo, y hago esto como pie de apoyo, en mi estadía en Cuba, usted podía conversar con cualquier joven al azar en la calle y cualquiera le hablaba de la historia cubana, le daba una cátedra de la historia cubana. Sin embargo, lamentablemente en la República Dominicana usted puede salir
y llenar varios vagones del metro de jóvenes que no le van a hablar ni un ápice de lo que es la historia dominicana, de lo que es un acontecimiento de esta naturaleza. ¿Qué ha fallado? Nos han cambiado los textos, nos han tergiversado la información que deben recibir los niños y las niñas. Sin duda alguna, eso significa que tenemos que profundizar más en la enseñanza de la historia dominicana en general, pero de manera particular de la historia reciente de la República Dominicana, que es la más desconocida por parte de nuestros jóvenes. Y eso lo podemos utilizar medios que hoy la juventud utiliza, como son las redes sociales. En el caso mío, por ejemplo, es uno de los medios que yo más utilizo, tanto con mis estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde soy docente, como en lo que es la enseñanza a través de las redes sociales, donde comparto mis escritos, donde comparto los videos. Tengo un canal, por ejemplo, de YouTube, que lo visitan mis estudiantes, lo visitan personas, diríamos en general, y este medio me ha permitido a mí llegar a sectores importantes de la juventud dominicana y me permite incluso tener una interacción a través de los distintos medios digitales, que me sorprendo cuando personas en la calle me dicen que escuchan mis videos, que ven mis videos, que leen mis trabajos, y eso demuestra que el uso de las redes sociales es un medio efectivo para nosotros poder llegar a esa juventud que no usa los medios convencionales muchas veces, sino más bien estos medios alternativos. Entonces hay que utilizar estos medios alternativos que la juventud lo ha utilizado para luchar, para dar a conocer sus talentos. Entonces es necesario utilizarlo también para lo que es la enseñanza de la historia dominicana, que es un buen medio, y repito, la llamada cátedra ciudadana que el Ministerio de Educación está llevando a cabo son un medio efectivo, donde ellos ligan, por ejemplo, el tempo y ligan estos ritmos con lo que es el conocimiento de la historia de nuestros patricios y de la historia reciente de la República Dominicana. Entonces hay que usar más esos medios alternativos para que la juventud nuestra pueda acceder a estos conocimientos. Hay un aspecto en este sentido, profesor de la Cruz, y ese es que me gustaría que usted abordase, que es el perfil de esos jóvenes, tanto de los dominicanos como vinieron cubanos, vinieron también venezolanos y, si mal no recuerdo, hasta mexicanos. Pero básicamente, ¿cuál era el perfil de estos jóvenes? Que la palabra compromiso, para mí, si usted busca la expedición del 14 de junio, aparece al lado como sinónimo compromiso. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Con edades, había incluso Pablito Mirabal, creo que tenía 13 o 14 años, cuando formó 16 años, el más joven. 16 años, el más joven. Entonces, Pablito Mirabal, para que la gente joven que esperamos que nos esté viendo, pues que pueda entender quiénes eran, cuál era el compromiso hasta para ofrendar su vida que le llevó a estos jóvenes a formar parte de esta expedición. Sin duda alguna, es muy importante eso que usted dice, porque es importante decir que miles de dominicanos habían salido de República Dominicana huyendo de la tiranía por la manera cruel en que trataba a sus contrarios. Y esto hizo que prácticamente dominicanos que vivían en distintos lugares del mundo y específicamente de América Latina decidieran hacer una reunión importante en marzo del año 1959 en Cuba, después del triunfo de la Revolución Cubana. Y en esa reunión, personas vinculadas a distintos movimientos patrióticos de Puerto Rico, de Nueva York, de Venezuela, de Costa Rica, de Perú, que vivían en Perú y en estos distintos lugares, y en Cuba, se reunieran en La Habana, Cuba, en marzo del año 1959 y tomaran la decisión de conformar el Movimiento de Liberación Dominicana, MLD. Y
Entre ellos escogieron a un joven de nombre Enrique Jiménez Moya, que había peleado junto a Fidel Castro y el Che Guevara en la loma de Sierra Maestra, y había logrado el grado de capitán en esa revolución. Profesor, y entonces, a esta persona se le designó comandante de ese movimiento, del Ejército de Liberación Dominicana. Él fue el que encabezó el frente que aterrizó en Constanza, junto al comandante cubano Delio Gómez Ochoa, sobreviviente. Y de esa forma, entonces, ellos, junto a José Horacio Rodríguez, hijo de Juancito Rodríguez, que se había ido de nuestro país huyendo de la dictadura, y junto a José Mesón, que es la persona que aparece en la silla eléctrica, que murió a consecuencia de la silla eléctrica que Trujillo, la tortura que Trujillo aplicó a José Mesón, eran los que dirigían estos movimientos. Eran jóvenes que no pasaban de 30 años cada uno de ellos. Y en el caso específico de muchos de ellos eran intelectuales con doctorado, como es el caso de José Ramón Cordero Michel, que escribió un texto en el mismo 59 en Puerto Rico, en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, que se llamó Informe sobre la era de Trujillo, que es un retrato fiel de lo que estaba pasando en la República Dominicana. Es decir, habían intelectuales, habían médicos, habían historiadores, habían economistas, habían personas de distinta procedencia social y de distintas profesiones. Es decir, eran jóvenes preparados, dispuestos a entregarlo todo por lograr la independencia, la democracia en este país donde ellos habían nacido y que por situaciones creadas por la dictadura habían tenido que irse junto a sus familiares al exterior. De manera que esto nos deja ver a nosotros que estos jóvenes estuvieron dispuestos a abonar en su sangre la lucha por la libertad y la democracia de la República Dominicana, y por eso deben ser recordados siempre por cada uno de nosotros. Efectivamente, Pablito Mirabal era cubano, tenía apenas 16 años y fue de los sobrevivientes, junto al comandante Delio Gómez Ochoa. Pero asimismo, hubo 3 dominicanos que lograron sobrevivir, como fue Poncio Ponzaleta, como fue Medardo Germán y como fue Mayobanés Vargas. Ellos 5 fueron los únicos que lograron sobrevivir después de ser sometidos a torturas crueles por la dictadura en las cárceles que hemos referido, de la 40, del kilómetro 9 y de la base aérea de San Isidro. Maestro, definitivamente este es un hecho histórico, el cual debe de permanecer durante muchos años, durante toda la historia por venir de República Dominicana. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en estos 63 años para mantener viva ese legado dejado por esos expedicionarios en ese momento? ¿Qué se ha hecho desde el Estado, desde el aspecto histórico, del aspecto cultural, para que no se pierda y para que sea impulsado en el estudiantado dominicano? Es importante destacar que hay un lugar importante de nuestra ciudad que lleva el nombre de ellos. Aquel lugar que Trujillo había bautizado con el nombre de la feria, hoy día lleva el nombre del Centro de los Héroes. Y es dedicado justamente a estos hombres y mujeres que lo dieron todo en aras de lograr la independencia, la libertad, la democracia de la República Dominicana. Y en ese lugar hay un monumento a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que los dominicanos y dominicanas debiéramos acudir periódicamente para conocer. Ahí están los detalles de todos los participantes. Está el propio de Constanza. En qué circunstancia murieron.
y al mismo tiempo en ese lugar, es un lugar sagrado para los dominicanos, está plasmado lo que es ese espíritu de lucha que libraron estos hombres y mujeres en aras de la libertad, la democracia. Es importante decir que hay una calle que lleva el nombre de Enrique Jiménez Moya, pero lamentablemente nada más es un pedazo de esa calle que lleva el nombre de Enrique Jiménez Moya. De la Bolívar hacia abajo se llama Enrique Jiménez Moya, cuando debiera ser la calle completa. Claro que la parte posterior, la parte norte, entonces se llama Winston Churchill. Y todo el mundo la asocia por Winston Churchill. Yo soy de lo que cree que si bien Winston Churchill hizo un trabajo enorme en favor de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, sí, debe ubicarse otra calle para ubicar el nombre de Winston Churchill y ponerle a la calle completa Enrique Jiménez Moya. Lo merece porque fue un hombre que se entregó de forma desinteresada por lograr derrocar esta tiranía. Por lo tanto, la calle completa merece llevar el nombre de Enrique Jiménez Moya. Asimismo, hay otras calles importantes de nuestro país, de nuestra ciudad y del país, que debieran llevar el nombre de cada uno de estos hombres que se sacrificaron en aras de lograr la independencia y la libertad. Es el caso de José Mesón, como le decía, que fue torturado por los gemidos trujillistas a través de lo que fue la silla eléctrica, que es la foto que logró salir de la 40 y que incluso el fotógrafo que la tiró, cuando intentó salir del país, prácticamente fue asesinado por la tiranía. Así es. Porque no se explican cómo lograron sacar esa foto que salió en medios internacionales, y él intentó salir del país, pero lamentablemente no lo pudo lograr y fue asesinado por la tiranía. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, profesor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El profesor Juan de la Cruz, pues un historiador reconocido en nuestro país. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Gracias también a los amables telespectadores. Siempre a tus órdenes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias también a los amables telespectadores de este Tribunal de la Tarde. Hemos llegado al final. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, de 5 a 6. De 5 a 6, aquí estamos en Telefuturo, Canal 23.